Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día fabuloso, o al menos uno decente. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de misterio, intriga y drama, todo sazonado con el delicioso sabor de Turquía. Así es. Vamos a hablar de las series turcas que te engancharán desde el primer episodio y no te dejarán dormir hasta que llegues al final. Si eres como yo, probablemente ya hayas sucumbido al encanto de las telenovelas turcas. Y si no, prepárate. Porque te aseguro que después de este vídeo, vas a tener una lista enorme de series para ver. Vamos a explorar algunas joyas ocultas y también hablar de algunos clásicos que simplemente no te puedes perder. Así que prepárate una taza de té, ponte cómodo y acompáñame en este viaje televisivo. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Subo vídeos regularmente sobre temas que me apasionan, desde viajes hasta libros, pasando por, obviamente, series de televisión. Si te gusta lo que ves hoy, asegúrate de darle un like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas aventuras. Ahora sí, vamos al grano. La primera serie que quiero mencionar es una que me tuvo al borde del asiento desde el primer momento, Kara para Aşk. La premisa es bastante intrigante. Ömer, un brillante detective de la policía, regresa a Estambul para proponerle matrimonio a su novia. Pero su vida da un giro radical cuando la encuentra muerta, junto al padre de Elif, una exitosa diseñadora de joyas. Ambos completamente devastados y sin entender qué ha pasado, se ven obligados a unir fuerzas para descubrir la verdad detrás de estas muertes. Lo que no saben es que están a punto de destapar una red de corrupción y lavado de dinero que llega hasta las altas esferas de la sociedad. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es la química innegable entre los protagonistas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sus personajes son complejos con sus propios traumas y secretos, y la forma en que van construyendo una relación basada en la confianza y el respeto es simplemente magnífica. Además, la trama está llena de giros inesperados, que te mantienen adivinando hasta el final. Prepárate para noches sin dormir intentando resolver el misterio. Pero profundicemos un poco más en lo que hace a Kara para Aşk una serie tan cautivadora. No se trata solo de la trama principal, sino también de la forma en que se desarrollan los personajes secundarios. Cada uno tiene su propia historia, sus propias motivaciones y secretos que contribuyen a la complejidad del entramado general. La hermana de Ömer, por ejemplo, tiene sus propios problemas personales que la conectan, de manera inesperada, con la investigación. Lo mismo ocurre con los miembros de la familia de Elif, cada uno con sus propias ambiciones y lealtades. Esta riqueza de personajes y subtramas es lo que mantiene al espectador enganchado, incluso cuando la trama principal parece dar un respiro. Otro aspecto destacado de Kara para Aşk es la forma en que aborda temas sociales relevantes. La serie no se limita a mostrar la corrupción y el lavado de dinero, sino que también explora sus consecuencias en la vida de las personas comunes. Vemos cómo la codicia y el poder pueden destruir familias, arruinar carreras y corromper incluso a las instituciones más respetadas. Esta crítica social, aunque sutil, añade una capa adicional de profundidad a la serie, haciéndola más que un simple entretenimiento. Además, la ambientación en Estambul es un factor clave en el éxito de la serie. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus calles laberínticas, sus impresionantes vistas al Bósforo y sus elegantes mansiones que contrastan con los barrios más humildes. Esta dualidad refleja la propia naturaleza de la serie, que combina elementos de thriller, romance y drama social. Otra serie que me encantó y que tiene un toque más de thriller psicológico es Yerde. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados de niños. Sarp se gradúa de la Academia de Policía como el primero de su clase, mientras que Umut es reclutado por la mafia. Sin saber que son hermanos, ambos se infiltran en el mundo del otro, Sarp en la mafia y Umut en la policía, creando una tensión constante y un juego de gato y ratón que te mantiene pegado a la pantalla. Lo que me fascinó de Yerde es la profundidad de sus personajes y la forma en que explora temas como la identidad, la lealtad y el sacrificio. El actor Atay Ulusoy, que interpreta a Sarp, hace un trabajo espectacular, transmitiendo la complejidad de un hombre que se debate entre su deber y sus sentimientos. Además, la serie tiene un ritmo frenético con mucha acción y suspenso, así que prepárate para un maratón televisivo de fin de semana. Yerde es una serie que te hace cuestionar la moralidad y la naturaleza del bien y del mal.
Sarp y Umut, a pesar de estar en lados opuestos de la ley, comparten un vínculo inquebrantable que los impulsa a protegerse mutuamente, incluso a costa de sus propias vidas. Esta dualidad es lo que hace que la serie sea tan atractiva. No se trata simplemente de una lucha entre la policía y la mafia, sino de una historia de amor fraternal, sacrificio y redención. La serie también destaca por su impecable dirección y fotografía. Las escenas de acción son trepidantes y realistas, y la atmósfera general es tensa y opresiva. La música juega un papel fundamental en la creación de esta atmósfera, acentuando la sensación de peligro y desesperación que impregna la serie. Además, Yerde se distingue por sus giros argumentales inesperados. Cada episodio te deja con la boca abierta, preguntándote qué va a pasar a continuación. Los guionistas son maestros en el arte de la manipulación, manteniendo al espectador en constante incertidumbre y obligándolo a cuestionar sus propias percepciones. Si buscas algo un poco más ligero pero igual de adictivo, te recomiendo Erkencikus. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que de repente se ve envuelta en el mundo de la publicidad. Allí conoce a Khan, el hijo de su jefe, un fotógrafo aventurero y carismático. Su relación comienza con un malentendido, pero pronto se convierte en un amor apasionado lleno de obstáculos y enredos. Erkencikus es perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de alegría y optimismo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es palpable, y sus personajes son entrañables y divertidos. La serie también tiene unos paisajes espectaculares de Estambul y sus alrededores, lo que la convierte en una experiencia visualmente agradable. Aunque es una comedia romántica, también tiene momentos de drama y reflexión, lo que la hace más completa y atractiva. Pero no te dejes engañar por su aparente ligereza, Erkencikus también aborda temas importantes como la independencia femenina, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Sanem es un personaje inspirador que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por hacer realidad sus aspiraciones. Su relación con Khan es un ejemplo de amor verdadero basado en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Además, la serie destaca por su humor inteligente y sus diálogos ingeniosos. Las situaciones cómicas son genuinas y no forzadas, lo que hace que la serie sea aún más agradable de ver. La banda sonora también es un punto fuerte con canciones pegadizas que te transportan al mundo mágico de Erkencikus. La serie es una bocanada de aire fresco, una historia de amor que te hace creer en la magia y en el poder de los sueños. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Muhteşem Yzyl. Esta es una serie histórica que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. Lo que hace que Muhteşem Yzyl sea tan fascinante es la forma en que recrea la atmósfera del Imperio Otomano en su apogeo. El vestuario, la escenografía y la música son impresionantes y te transportan a otro mundo. Además, la serie está basada en hechos históricos, aunque con algunas licencias dramáticas, lo que la hace aún más interesante. Si te gusta la historia y el drama de época, esta serie es para ti. Muhteşem Yzyl es una superproducción que no escatima en detalles. Los sets son impresionantes, los trajes son suntuosos y la música es evocadora. La serie te sumerge en el mundo del Imperio Otomano, mostrándote su grandeza y su decadencia. Pero más allá de la espectacularidad visual, Muhteşem Yzyl es una historia sobre el poder, la ambición y el amor. Suleimán el Magnífico es un personaje complejo, un líder brillante y despiadado, pero también un hombre vulnerable y apasionado. Su relación con Hürrem Sultán es el corazón de la serie, una historia de amor prohibido que desafía las convenciones y sacude los cimientos del imperio. Hürrem es un personaje fascinante, una mujer inteligente y ambiciosa que lucha por su lugar en un mundo dominado por hombres. Su ascenso al poder es una historia de astucia, perseverancia y crueldad. La serie también explora las intrigas de la corte otomana, mostrando las rivalidades entre las concubinas, los complots de los visires y las guerras de poder entre los príncipes. Muhteşem Yzyl es una serie épica que te transporta a una época de grandeza y esplendor, pero también de traición y violencia. Y por supuesto, no puedo hablar de series turcas sin mencionar Aşk Memnu. Esta serie es un clásico que ha marcado un antes y un después en la televisión turca.
Cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos comienzan una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, traición y drama. La actuación de Beren Saat, que interpreta a Biter, es simplemente espectacular. La serie explora temas como el deseo, la ambición y la soledad, y te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida. Si aún no has visto esta serie, te la recomiendo encarecidamente. Es un imprescindible en el mundo de las telenovelas turcas. Aşk Memnu es una serie que te atrapa desde el primer momento y no te suelta hasta el final. La historia es intensa, los personajes son complejos y las actuaciones son impecables. Biter es un personaje trágico, una mujer que busca la felicidad pero que se ve atrapada en una espiral de autodestrucción. Su relación con Belul es un torbellino de pasión y culpa, un amor prohibido que está condenado al fracaso. La serie explora las consecuencias de la infidelidad, el daño que causa a las familias y la soledad que produce la traición. Adnan es un personaje conmovedor, un hombre bueno que ama a Biter pero que es incapaz de comprender sus necesidades. Su ingenuidad lo convierte en una víctima de la pasión desenfrenada de Biter y Belul. Aşk Memnu es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la responsabilidad y las decisiones que tomamos en la vida. Es una historia atemporal que sigue resonando con el público actual. Podría seguir hablando durante horas de más series turcas que me han encantado, como Söz, una serie de acción sobre un equipo de fuerzas especiales, o Fi, un drama psicológico muy intenso, o Kiralkask, otra comedia romántica muy divertida. Pero creo que con estas que he mencionado ya tienes suficiente para empezar a explorar este maravilloso mundo. Söz es una serie que te mantiene al borde del asiento con sus escenas de acción trepidantes y sus historias de valentía y sacrificio. Fi es una serie que te perturba con su exploración de la psique humana y sus personajes obsesionados con el poder y el control. Kiralkask es una serie que te hace reír a carcajadas con sus situaciones cómicas y sus personajes entrañables. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, hay algo para todos los gustos. En resumen, las series turcas son un tesoro escondido que te engancharán desde el primer episodio. Ya sea que te gusten los thrillers, las comedias románticas o los dramas históricos, seguro que encuentras algo que te guste. La calidad de la producción, la actuación y las historias son simplemente excepcionales. Así que no lo dudes más y dale una oportunidad a estas series. No te arrepentirás. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese. Si ya has visto alguna de estas series, déjame un comentario abajo y cuéntame qué te pareció. También me encantaría saber qué otras series turcas me recomiendas. Siempre estoy buscando nuevas opciones para ver. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Para concluir, me gustaría enfatizar que las series turcas han logrado un éxito global gracias a su combinación de historias cautivadoras, personajes complejos y producciones de alta calidad. Han roto barreras culturales y lingüísticas, conectando con audiencias de todo el mundo que buscan entretenimiento de calidad y nuevas perspectivas. El auge de las plataformas de streaming ha facilitado aún más el acceso a estas series, permitiendo que un público más amplio descubra el encanto del mundo televisivo turco. Así que si estás buscando una nueva obsesión televisiva, no dudes en sumergirte en el fascinante mundo de las series turcas. Estoy segura de que no te decepcionarán. Y recuerda, si tienes alguna recomendación o comentario, déjalo abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y descubrir nuevas series. Hasta la próxima.